Hermanos, les voy a pedir que abramos la Biblia en la carta de Santiago. Después de Hebreos va a hallar la carta de Santiago, un poco al final de la Biblia. Y ahí vamos a estar meditando en la palabra del Señor, Santiago, capítulo número 1, y el versículo número 22 de Santiago. Gloria a Dios. Santiago 1:22 dice de la manera siguiente: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento. Gloria a Dios. Hermanos, esta palabra que hemos leído en Santiago, quiero decirles de que Santiago era el medio hermano de Jesús. Y Santiago, que era medio hermano de Jesús, cuando Jesús estuvo en la tierra en su ministerio, Santiago no creyó en su hermano, voy a decirlo de esa manera. Él no creía que su hermano era el Mesías, era el enviado de Dios. O sea, hermanos, de que estamos viendo aquí a un hombre que en un comienzo él fue resistente, fue alguien que se mantuvo reacio al llamado de Dios. O sea, él, hermano, miraba a su hermano, pero él no creía en él. Bueno, la misma Biblia, y usted lo ha leído muchas veces conmigo, como la Biblia dice que ni su familia creía en él. Y eso, hermano, se debe a que el evangelio, hermano, no se recibe por herencia, no se recibe, hermano, porque mi mamá era cristiana, yo soy cristiano, porque mi abuelita era cristiana, yo soy cristiano. El evangelio, hermano, es algo personal que se recibe, hermano, por una revelación de Dios. O sea, el evangelio es una revelación de Dios. Si usted hoy está aquí, hermano, es porque Dios se reveló a su vida. Porque Dios quiso revelarse a usted, no porque a usted, hermano, fuera enemigo de Dios. Así de claro. Todos nosotros fuéramos enemigos de Dios, porque, hermano, esto solamente se recibe por misericordia de Dios. Pablo era un enemigo de la iglesia. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Pablo era enemigo de la iglesia. Pablo peleó en contra de la iglesia. Pablo pensaba que hacía bien. Pablo pensaba que él estaba en lo correcto. Pablo pensaba que lo que él hacía estaba acorde a la palabra de Dios. Voy a decirlo así. Mas sin embargo, cuando Dios se le revela, cuando se le aparece en eso y le abre los ojos, porque eso es lo importante, hermano, que Dios nos abra los ojos. Si Dios no nos abre los ojos, hermano, no vamos a entender las cosas. Por eso es muy importante, hermano, que Dios nos abra los ojos, porque cuando Dios nos abre los ojos, podemos entender los planes y los propósitos de Dios. Pero mire qué interesante que este apóstol Santiago, que algunos, este Santiago, a pesar de que él no creyó en todo el ministerio de Jesús, sino que se convierte al final. O sea, cuando el Señor ya resucita, se le aparece a muchos. Durante 40 días, el Señor anduvo apareciéndosele a muchos. Que no, pero imaginen la bondad de Dios, hermano. O sea, podemos ver ahí, hermano, la misericordia de Dios. Porque al Señor, hermano, Él podía haber dicho, bueno, si no creyeron en todo el tiempo que yo estuve
manifestándome a ellos, les mostré mi amor, les mostré mi misericordia, vieron milagros, vieron maravillas. ¿Y para qué voy a ir allá? Ya estuvo 3 años y medio. Pero el Señor, hermano, mire qué bueno es Dios. Que bien los hubiera dejado ahí, bueno, otros no creyeron. Hay que ver, no voy a salir de mi compromiso, puede decir. Pero Dios, hermano, vemos ahí la insistencia de Dios, la misericordia de Dios para con el ser humano, que a pesar de lo duro que sea, que a pesar de lo incrédulo que sea, Dios siempre busca al hombre. Dios siempre busca al ser humano. Y mire, el Señor cuando resucita, dice que se les anduvo apareciendo durante 40 días. O sea que en esos momentos que el Señor se les anduvo apareciendo, de seguro se fue a aparecer a sus hermanos que no creían en Él. Y ahí llega, hermanos, con pruebas indubitables, dice la Biblia. O sea, pruebas ciertísimas. Y diciéndoles, miren, aquí estoy yo. Y enseñándoles las manos. Hermano, eso que ellos estaban viendo, hermano, los dejó perplejos. Yo soy. O sea, ahí es donde creen muchos cristianos. Iba en cuenta Santiago, que era hermano de Jesús. Pero mire, fue tanta, hermano, el ascenso espiritual que tuvo Santiago, que llegó a convertirse en el pastor de la iglesia de Jerusalén. Mire, pero fíjense bien qué interesante. Santiago cree hasta el final. Y hubieron muchos que creyeron en Jesús desde el principio de su ministerio. Pero quien llegó a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén es Santiago. Usted lo puede leer en el libro de los Hechos. Cómo Santiago era considerado columna de la iglesia, ¿sí? En Jerusalén. Ahí se ve el ascenso de Santiago. Porque, hermanos, quiero decirle que Dios hace como Él quiere. Entonces Santiago, siendo el pastor de la iglesia en Jerusalén, hoy nos le escribe primero, hermano, a la iglesia y nos escribe a nosotros esto que acabamos de leer. Y dice en este versículo 22 que leímos, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Santiago estaba preocupado, hermano, porque preocupado en el sentido, hermano, de que él veía la necesidad de que hubiera, hermano, una coherencia con lo que creemos y con lo que hablamos. ¿A qué me refiero? Que cuando dice ahí, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, él está diciendo, hermano, que la vida cristiana no se basa solamente en oír, no se basa solamente en conocer, se basa en vivir. Porque ¿de qué sirve, hermano, que nosotros conozcamos las cosas? Que nosotros, hermanos, seamos personas que conozcamos la palabra de Dios, que conozcamos muchas cosas de la Biblia, si en realidad no la vivimos. Por eso es que Santiago dice, hombre, no seamos solamente oidores, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Eso es lo que importa. Porque Santiago dice, no, hombre, si ustedes lo hacen así, están engañados. Eso es lo que está diciendo Santiago ahí. O sea, ustedes están engañados, están equivocados. Porque si no se vive, hermano, lo que uno cree no sirve de nada. Y miren qué interesante es, hermanos, la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, la reconocemos no como palabra de hombre, ¿sí o no? Nosotros reconocemos, hermanos, la palabra de Dios, pero no la reconocemos como palabra de hombre, sino, hermanos, la reconocemos como palabra que fue inspirada por Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es inspirada? Sí, hermano, nosotros reconocemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. O sea, hermano, es, hermano, la voluntad de Dios la que nosotros tenemos aquí.
Entonces nosotros, hermanos, como cristianos reconocemos eso. También, hermanos, reconocemos que esa palabra de Dios tiene el consejo de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, esta palabra tiene el consejo de Dios para usted y para mí. Para todos, aquí no nos salimos nadie. Y mire, quiero decirle, hermano, de que lo que a Dios realmente le interesa es nuestra conducta. Lo que a Dios, hermano, realmente le interesa es nuestra forma de vida, nuestra manera en que vivimos la palabra de Dios. Puede ser que usted, hermano, le voy a decir una cosa, puede ser que haya alguien que no pueda leer, puede ser que haya alguien, hermano, de que sí, él no puede leer, por lo tanto, él no conoce mucho de la Biblia, solo lo que él oye. Pero en último caso, lo que Dios le interesa es como usted y yo nos conducimos. Es que eso es lo que interesa, hermano. No interesa tanta palabra si no la ponemos en práctica. O sea, lo que importa es la práctica. Hay lugares, hermano, hay lugares como algunas tribus en México, en Guatemala, hay ciertos lugares que ellos, hermanos, hablan un dialecto, o sea, no son idiomas conocidos, digámoslo así. Bueno, nosotros conocemos el náhuatl, pero solo lo conocemos porque hay algunas personas, unas cuantas, que hablan ese idioma. Pero díganme una cosa, ¿habrá una Biblia para esas personas que hablan náhuatl? O sea, ¿habrá una Biblia en náhuatl? Pues, vea que no, pues no hay. No hay una Biblia en náhuatl. ¿Cómo cree que se le llega a predicar a esas personas que hablan ese idioma? Bueno, lo primero es que ellos, como no tienen una Biblia en ese idioma, ellos creen lo que se les dice. Pero lo importante y lo que Dios va a juzgar de cada uno de nosotros va a ser, hermano, nuestra conducta. Cómo nos hayamos movido en la vida. Porque eso es lo que Dios ve. Y ya lo vamos a ver con unos versículos. Entonces, mire, hermano, lo que quiero decirles es que Dios está interesado en la manera, hermanos, cómo nos conducimos nosotros, cómo vivimos, que nuestra vida sea coherente con la palabra de Dios. Esto de que haya una coherencia con la palabra de Dios, hermano, quiero decirles de que las personas comunes, bueno, voy a decir esa palabra, que no son cristianas, pues. Las personas que son inconversos, hermanos, ellos ven al cristiano, porque la Biblia dice que somos cartas leídas, o sea, las personas nos conocen y nos ven. Y ellos, hermanos, ¿qué es lo que ellos quieren ver? Que nosotros andemos la Biblia bajo el brazo. ¿Será que la gente quiere ver que nosotros, hermanos, andemos siempre con una mantelina en la mano, en la cabeza? ¿Será que la gente quiere ver en nosotros, hermanos, que siempre andemos, hermanos, bien planchados? Y con esto no quiero decir que hay que andar desordenado, siempre aclaro eso. Lo mejor sería andar siempre, hermanos, como es digno del Evangelio, dice la palabra de Dios. ¿Y cómo es digno del Evangelio? Hermanos, que honremos a Dios. ¿Cómo nos vestimos? Ya no le estoy diciendo que usted tiene que, hermano, andar toda de lacrón, tampoco, sino que como es digno, con honestidad y honor, dice. Entonces, hermano, ¿qué es lo que la gente espera del cristiano? Como le dije, vernos, hermano, con una gran Biblia, hermano, con una cara de santidad. Eso no le interesa a la gente. Lo que le interesa es cómo vivimos el Evangelio. ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros? Y dice, no, es que ese no me convence por cómo anda vestido.
convencido, me convence por cómo es Él. Él no miente, Él, hermano, no es tramposo, no hace cosas indebidas, no actúa mal, no piensa mal. Eso es lo que la gente ve. ¿Sí o no? Sí, eso es lo que la gente ve. La gente no le interesa si usted anda bien planchado o no anda bien planchado. No, le interesa su conducta. Usted ve, por eso es que mire lo que es Santiago, porque Santiago, hermano, si usted lea la carta de Santiago, es pesada. Es una de las cartas, hermano, que unos le llaman que Santiago era machetero. Pero, hermano, lo que él habla es muy interesante, porque él dice que si siendo cristianos debemos vivir la palabra. Dice ahí que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, hermano, muchas personas que nosotros vemos, hermano, duras al mensaje del Evangelio, o sea, que rechazan el mensaje del Evangelio. Muchos de ellos, hermano, no rechazan el Evangelio porque rechazan la Biblia. No. Muchos de ellos no rechazan el Evangelio porque tal vez sienten un reproche hacia nuestro Señor Jesucristo. No, para nada. Muchas de estas personas que rechazan el Evangelio, muchas veces no rechazan el Evangelio porque no crean en Dios. Es otro motivo. Y si usted habla con ellos y usted le dice, mire, ¿y usted por qué siento que rechaza el Evangelio? No, es que el Evangelio no lo rechazo, dice. Yo no es que tenga algo en contra del Señor Jesús. Yo no es que no crea en Dios, dice la persona. Muchos de ellos, hermanos, la mayor parte de personas sienten un rechazo hacia el Evangelio porque ven, hermano, una incongruencia. Ven, hermano, sí, una incongruencia entre lo que la palabra de Dios dice y lo que ve en nosotros. ¿Qué es el problema? Que la gente dice, es que yo veo que estos son cristianos, yo veo que estos van a la iglesia, yo veo que estos no fallan, que ahí están cantando y todo eso, pero yo veo que no cambian, ¿verdad? Si no viene a la casa, hasta aquí oigo los gritos, ¿verdad? Tal vez llega, hermano, la pareja de la iglesia, donde han buscado a Dios, donde han, hermano, tenido la presencia de Dios. ¿Sí o no? Sí, se va para la casa. Pero ¿qué sucede si al llegar a la casa ya se le olvidó lo que oyó? Ya se le olvidó la palabra y llega a pelear, a estar gritando, a tratar mal a los demás, a hablar lo que nos debe. O sea, ese punto va. Que ahí está la incongruencia que la gente puede ver. Que la gente dice, no, hombre, y estos están peores que uno. Y entonces, hermano, el Evangelio es vituperado por causa de nosotros, dice la Biblia. Mire qué tremendo. Así dice. O sea que por eso es que ahora es más difícil ganarse a las personas. Porque uno dice, no, es que usted no le da caso a eso. Decimos todo. Pero es que ese es el punto que Santiago está diciendo. Mire, hermano, muchas de estas personas quizás no conozcan mucho de la Biblia. Bueno, a lo mejor nunca la han leído. Pero por razones culturales, hermano, las personas tienen ideas sobre, hermanos, cuál es el mensaje de Dios en la Biblia. Usted si le pregunta a cualquier inconverso, y usted le pregunta a cualquier persona, y más o menos usted sabe algo de la Biblia. Yo nunca la he leído, pero yo esto sí se lo puedo decir, que aunque no la he leído, sé que sí es cierto. Hay gente que cree y sabe que la Biblia dice algo, aunque no la haya leído. Por ejemplo, la gente sabe que en la Biblia dice que lo importante es que nos amemos unos a otros. ¿Cuántos han oído eso? Sí, la gente eso sabe. Y usted le pregunta a algún inconverso, mire, ¿y usted qué sabe de la Biblia?
Y yo no sé nada, lo único que sé es que el Señor dijo que hay que amarse unos a otros. O sea, la gente lo sabe. O sea, sabe eso. También, hermano, la gente sabe que la Biblia habla de temas de la verdad. O sea, que existe la verdad. La honradez, la Biblia habla de la honradez. La Biblia habla, hermano, de la honestidad. La Biblia habla de lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Sí o no? Hermano, la gente dice, no, hombre, la Biblia es de respeto. Miren, las cosas de Dios son de respeto. Por eso ni hay que tocarlas. Entonces, hermano, la Biblia sabe esas cosas. O sea, que las personas saben que la Biblia también dice que no hay que robar, no hay que matar, no hay que codiciar las cosas que le pertenecen a otros. Y con estas ideas generales que las personas tienen, es suficiente, hermanos, para que ellos puedan, hermanos, para que ellos puedan ver y comparar entre lo que la Biblia dice y un cristiano. Y dicen, bueno, si es que es así, dice, si la Biblia así dice. Pero ¿qué tal cuando alguien, hermano, oye hablar a alguien mal de alguien y se burla? Hace poquito miraba un caso donde a alguien le ponían una ofensa en las redes sociales. Y eso usted sabe que lo ve la gente, pues, que a medio mundo tiene Facebook, pues. Y eso lo ve el amigo que a veces está interesado en las cosas de Dios, que quiere acercarse a Dios, y entonces ellos están ahí y quieren aprender algo, y tal vez todos han puesto algo bonito, algo de motivación, pero de repente aparece alguien poniendo algo que lo que hace es ofender a la persona. Y ve que otro, que también es cristiano, le pone como respuesta que se alegra de la ofensa que le están haciendo al hermano. ¿Usted cómo ve? ¿Qué es lo que la gente va a decir? Bueno, y este tal vez es inconverso y por eso está hablando mal de esta persona. Pero este otro está apoyando la ofensa del otro. Ahí es el punto. Que la gente dice, uy, qué feo eso. Esto en vez de ayudarse, en vez de apoyarse, en vez de limpiarse, apoya lo malo. A eso es lo que Santiago, hermano, alude. Pero mire, hermano, cuando las personas ven esta contradicción, le genera a ellos un rechazo hacia las iglesias, hacia las personas que dicen ser cristianas. Por eso es que también hay personas que dicen, y usted no me va a dejar mentir, que hay personas que dicen, yo no voy a ninguna iglesia. Yo no, sino que yo en mi casa busco a Dios. ¿Cuántos han oído eso? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están despiertos? Hermano, hay personas que dicen, mire, yo en mi casa busco a Dios, dice. En mi casa leo la Biblia, en mi casa oro, en mi casa, dicen ellos, así dicen las personas. O sea, me refiero a estas personas que dicen, yo por eso no voy a la iglesia. Esta es una excusa también. Pero ellos dicen eso, porque si no es que, hombre, yo ahí veo que no se vive lo que debería de vivirse. Entonces las personas dicen así, yo en mi casa, yo ahí oro. Hermano, muchas veces, aunque eso puede que nunca pase, que ellos no lo hagan, pero eso así. También, hermanos, ellos prefieren tener una búsqueda personal de Dios a su manera, para no tener que estar asistiendo, dicen esta gente. Hay iglesias donde hay incongruencia con lo que se dice y lo que se dice.
Pero mire qué interesante, hermanos, que lo que quiero decirles, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay una insistencia de Dios a no ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. O sea que Dios está interesado, hermano, en que nosotros realmente vivamos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios está interesado, hermano. Dios le interesa eso. Dios, hermano, desea que nosotros entendamos esa verdad. Que a Dios le interesa que vivamos el amor del Evangelio. En eso conocerán que son mis discípulos. ¿En qué, hermano? ¿En qué conocerán que son mis discípulos? En que andamos bien vestidos, que andamos peinados de lado. No, hermano, nada de eso. En que se aman unos a otros, dice. O sea, ese es el símbolo del cristianismo. En que hay amor. Entonces, mire, hermano, por eso le dije yo que el Señor desde el Antiguo Testamento, Dios, hermano, vemos una insistencia en Dios a no ser solamente oidores de la palabra, sino a vivir lo que creemos. Amén. Mire qué interesante. Santiago, ahí siempre en el capítulo 1, pero versículo número 26, mire lo que dice ahí, hermano. Léalo conmigo. Aproveche de leer la Biblia ahorita. Mire lo que dice Santiago 1:26. Mire cómo dice. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero mire lo que está diciendo Santiago aquí. Y hay que entender esta palabra que Santiago está diciendo. Y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. Mire, lo que Santiago está diciendo aquí es que si alguien es espiritual, si alguien es creyente, pues, usted no quiere que le diga el religioso, aunque Santiago lo está usando ahí, pero si a usted no le gusta esa palabra, puede, porque cuando habla de religioso habla de una persona que está dentro de una iglesia. Entonces Santiago lo que quiere decir aquí es, mire, si alguien es espiritual, si alguien es creyente y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, dice Santiago en el 1:26. Pero ¿por qué Santiago puso el ejemplo de la lengua? Yo me hubiera puesto cualquier otro, hermano. Él usó este, porque quizás es la manera más fácil de pecar. Es que es fácil. Es lo más fácil para pecar, hablando. ¿Sí o no? Sí, bueno. Usted con una sola palabra puede ofender a alguien y ya estuvo. O sea, que la palabra, por eso Santiago la pone porque es la más fácil, porque pecado existe de todo. Pero Santiago toma esto porque es un ejemplo fácil. Porque, hermanos, lo que hablamos dice qué tipo de cristianos somos. ¿Cuántos sabían eso? Dice la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice. Mire, de la abundancia del corazón, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Si en tu corazón, hermano, hay amor, tú vas a hablar de amor. Si en tu corazón, hermano, hay bondad, tú vas a ser bondadoso. O sea, este es el punto que Santiago está diciendo aquí. Que, hermano, de que con lo que hablamos, muchas veces, hermano, manifestamos qué tipo de cristianos somos. Mire, el espiritual, quiere decir Santiago, debe aprender a dominar lo que habla. Amén. ¿Sí?
Y dice ahí Santiago en este pedacito, y no voy a detener mucho ahí porque quiero llegar a algo que es interesante. Dice, y no refrena su lengua. Esa palabra de refrenar, hermano, lo que significa, usted sabe que el freno, cuando ellos usan ese ejemplo de freno, no lo usamos nosotros. Nosotros no decimos, hermano, frene su lengua o frene su boca, no usamos esa palabra. Pero él la está usando porque el freno es un elemento que se le pone al caballo. ¿Cuántos han visto que los caballos tienen freno? Es un hierrito que va acá. Que con ese freno ellos detienen al caballo y lo pueden guiar, porque lo van jalando. Por aquí le jalan para acá, se mueven para acá. Y le jalan la pita para acá, pero ese freno aquí lo lleva el caballo. Entonces, ¿qué es lo que Santiago quiere ilustrar? Lo que él quiere ilustrar es que el freno que le ponen a los caballos sirve para guiarlo, para dominarlo. Esto significa que nosotros debemos saber dominar lo que hablamos. Debemos saber dominarlo. Debemos saber qué es lo que nos conviene decir y qué es lo que no nos conviene decir. Para que hablemos, hermano, lo que agrada a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios, hermano? Entonces Dios, hermano, nos está oyendo todo el tiempo. ¿Usted cree que Dios no nos oye? No oye. Y Él sabe todas las cosas. Entonces, cuando no hablamos lo que agrada a Dios, no estamos siendo coherentes con la palabra de Dios que decimos creer. Todo lo que hacemos tiene que ser coherente con lo que creemos. Por eso dije al comienzo, hermanos, que lo que Dios realmente le interesa es que nuestra conducta y nuestra forma de vivir sea coherente con la palabra de Dios. Y mire, Dios quiere, hermanos, que desarrollemos virtudes cristianas. Amén. Sí, hermano, está bien, vaya. En el pasado, todos tuvimos un pasado negro, digámoslo así. Unos eran peleoneros, otros les gustaba la bebida, otros les gustaba. ¿Qué ejemplo les puedo poner, hermano? Todo lo que usted quiera, está bien, vale. Pero cuando llegamos a Cristo, todas esas cosas hay que dejarlas atrás, hermano. Ahí, yo así era, usted era como era yo. Está bueno, así era usted, pero era. Eso tiene que quedar atrás y decir, no, de ahora en adelante tengo que cambiar, hombre. Ya tengo que ser distinto. Por eso dice el versículo 19, 1:19. Solo presten atención que ya voy a terminar. Por esto, dice Santiago, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, o sea, listo para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Miren, las tres cosas son importantísimas. Miren, pronto para oír, o sea, listos para oír, pero tardo para hablar, o sea, no hablar tanto, porque, bueno, hay un proverbio que dice que en las muchas palabras nos falta pecado. Ya cuando se habla demasiado, hermano, voy a hablar cosas que no son. Pero mire, es fácil hablar y decir cualquier cosa, pero Dios quiere que aprendamos a ser tardos para hablar. Es mejor, hermano, que nos digan que callado es usted, a que le digan, no, hombre, este es lengua suelta. Y que feo, más que todo, que lo digan de un hombre. Y yo llegué una vez a un lugar por ahí, que estábamos platicando con unas personas, y me dicen, mire, hermano, que no voy a saber tal persona porque yo es un hombre, porque ya se arruinó todo, y que es tan grave el tipo ese. Aunque no sea cierto, lo anda diciendo. Bueno, aquí están unas personas que creo que estábamos ahí. Entonces, hermano, yo lo que le digo es de que Dios nos manda a que nosotros tengamos esas virtudes. Hablar poco, si no nos consta. Y mire, Santiago dice en el 1:27
27, mire qué interesante que es lo que Dios quiere en realidad de nosotros como cristianos. Dice Santiago que la espiritualidad de esta persona que no vive la palabra de Dios, dice él de que la religión del tal es vana, dice. O sea, su religión o su espiritualidad es falsa, no es verdadera. Eso es lo que Santiago le dice. Pero mire, ahora Santiago, ya que dijo cuál es la religión falsa o la espiritualidad falsa o vana, ahora nos va a decir cuál es la religión pura. Hay gente que dice, aquí yo no tengo religión. Bueno, véalo ahí en Santiago 1, 27, como dice. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo que está diciendo Santiago es que si verdaderamente queremos ser espirituales, aquí está. Esto es lo que verdaderamente a Dios le interesa. Lo que Dios quiere, Dios el Padre quiere, es que visitemos a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Pero qué quiere decir? Este es un ejemplo. Lo que está diciendo Santiago, que lo que Dios decía es que mostremos compasión y amor hacia el prójimo. Eso es lo que Santiago está diciendo. Miren, la religión, dice Santiago, pura y sin mácula delante de Dios, o sea, la que Dios aprueba, la espiritualidad que Dios aprueba, es esto: que nosotros mostremos compasión y amor hacia el prójimo. ¿Sí? Porque Santiago está diciendo, miren, la religión verdadera, sin mácula delante de Dios, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea, Dios lo que ve, amados hermanos, es la acción que nosotros tenemos, cómo vivimos la palabra de Dios. Amén. Mire, que vivamos las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas fundamentales del Evangelio. Y mire, al final de los tiempos, cuando llegue la hora de la verdad, ¿cuántos saben que va a llegar la hora de la verdad? Sí, va a llegar la hora de la verdad, donde van hermano, a la hora de la verdad, pues. Cuando Dios, hermano, manifestará, dice la Biblia, lo oculto. Y mire lo que sucede aquí. Con esto termino. Mire, qué bonito es. Al final de los tiempos, cuando llegue la hora de la verdad, lo que va a definir, oiga, lo que va a definir si éramos o no éramos creyentes de verdad, Jesús lo dice aquí. Miren lo que va a decir. Lea. Mire cómo dice el Señor en San Mateo 25:35. Esto va a definir, porque aquí el Señor lo está diciendo, lo que va a definir si éramos o no éramos creyentes. No será que usted tenía un carnet. Dime, quiero ver tu carnet. ¿Cómo dice? Hijo de Dios, del Dios Altísimo, con la sangre de Cristo y todos los poderes. No va a decir nada. No vale. Si usted iba a la iglesia más grande, si usted iba a la iglesia más humilde, porque Dios ama a los humildes, donde solo había bancas de madera, no va a valer eso. Ni que si usted usaba solo ropa blanca. No, mire, lo que va a definir si en realidad éramos o no éramos, aquí dice Jesús. Mire, San Mateo 25:35. Dijo Jesús: estuve sediento y me dieron de beber. Tuve hambre y me dieron de comer. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve preso y me vinieron a ver, dice ahí. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el Señor? Que lo que Dios va a ver es la acción. Va a ver el amor que nosotros tuvimos hacia las personas, porque ahí no dice otra cosa. Jesús está diciendo, esto va a definir, y entonces el Señor le va a decir a esto:
benditos. ¿A quiénes? A los que tuvieron amor hacia las personas. A ellos son los que Dios les va a decir, benditos de mi Padre, entren al reino preparado para ustedes. Mire qué duro, hermano. Porque puede ser que alguien diga, no, es que por mis altos niveles de teología o porque yo era completamente elocuente en la palabra de Dios. Hermano, eso no vale. Es cierto, necesitamos, hermano, de Dios. Pero en último caso, hermano, grandes hombres que pueden estar en otros países donde uno puede ver que es poderoso, cómo ese tipo mueve todo. Y gloria a Dios. Pero, ¿será que Dios ve eso? ¿Y qué tal si ese solamente sea un gran vozarrón y muy original y sea un tramposo? Porque es que esa es la coherencia que tiene que haber en el Evangelio. Si vivimos realmente la palabra de Dios. Porque eso es lo que Dios ve, lo que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Pues es que el Señor les va a decir a estos, tuve sed y me dieron de beber, tuve hambre y me dieron de comer, estuve enfermo y me visitaron, estuve preso y me vinieron a ver. Todas estas son acciones, hermano. No está hablando de otras cosas, está hablando de mostrar el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Cuánto da gloria a Dios? Que Dios nos ayude, hermano, a comprender la palabra de Dios. Así que les invito a que cierren sus ojitos. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder estar en este lugar. Dios mío, gracias porque podemos estudiar tu palabra, podemos meditar en tu palabra. Señor, perdona nuestros pecados. Señor, perdona nuestros malos pensamientos. Señor, ayúdanos. Dios bendito, Dios maravilloso. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, a ser coherentes, a vivir tu palabra, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona nuestros malos pensamientos, Señor. Dios mío, ayúdanos, por favor. Somos necesitados de poner en práctica tu palabra, Señor. Los valores del reino, Señor. Por favor, te lo suplicamos. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú eres grande y misericordioso, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. A vivir en santidad, apartarnos del pecado y de la maldad. Por favor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Dele gracias al Señor, hermano.